¿quiénes irán al cielo? Hay una patria celestial que Jesucristo tiene para nosotros, que Dios tiene para nosotros. Hay un lugar especial, un nuevo orden de cosas donde mora la justicia, donde no hay enfermedades, donde hay perfecta armonía, perfecta paz, perfecto gozo, perfecta felicidad. Está el amor de Dios viendo al Señor. Nunca más nos vamos a enfermar, no estaremos clamando, Señor, responde esto. Un lugar realmente glorioso, volver al paraíso, volver a lo original. ¿Quiénes entrarán en ese lugar? ¿Todos van al cielo? Hay una creencia llamada universalismo que enseña que todas las personas al fin y al cabo estarán en el cielo, ya sea inmediatamente cuando parten o cuando parten de aquí van a un lugar, ahí se refinan y entonces luego van al cielo y al fin y al cabo todos seremos salvos. Es una creencia que la Biblia obviamente no apoya. Y muchos de nosotros cuando alguien fallece, claro, yo no lo digo, pero muchos de nosotros decimos en paz descanse. Cuando alguien fallece, en paz descanse. Y en el cementerio uno ve todos esos letreros, EPD, en paz descanse, o qué, con la Q, que en paz descanse. Esperando que todo el mundo, de una manera u otra, esté descansando en paz. O siempre oigo decir que Dios lo acoja en su santo seno. Realmente está Dios acogiendo en su santo seno a todo el mundo. Lo que la Biblia enseña es que no todos van al cielo. Ahora, si no todos van al cielo, ¿quiénes son los que van al cielo? Por ejemplo, en el caso tuyo, si tú murieras hoy, ¿tú vas al cielo? Si este fuera tu último día de vida, ¿vas a pasar la eternidad con Dios? Quisiera compartirles la historia de un hombre llamado Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Una historia muy interesante donde nos da la clave de quiénes irán al cielo. ¿Quieres escuchar esto? Amén. 3 quieren escucharlo, pero se lo voy a decir a todos. Dice Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo primero que se destaca aquí, el nombre de este personaje, Nicodemo, un nombre real, una historia real, era perteneciente a la secta de los fariseos, era un maestro de la ley, era un intérprete, un estudioso, un conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. La palabra fariseo significaba separado, apartado, puro. Por los fariseos ponían mucho empeño en observar la ley y en justificarse, ser aceptados delante de Dios por sus acciones, ser aceptados por su propia justicia, por sus propias obras. Es como hoy en día. Hoy en día hay muchas personas que están tratando de ganarse el cielo a través de portarse bien, que están tratando de ganarse su salvación haciendo buenas obras, tratando de guardar los mandamientos. Así en aquel tiempo eran los fariseos. Todo esto con muy buena intención. El asunto es que la Biblia enseña que por esta vía el logro de la salvación entonces descansaría en nosotros, en el esfuerzo humano, y no descansaría en Dios. Esta manera de pensar de que yo me gano mi salvación por mis obras, por mi conducta, venía, como ustedes ven ya, desde lejos, que por nosotros hacer cosas, por nosotros obrar bien, por nosotros conducirnos bien, nos vamos a ganar el perdón de nuestros pecados y vamos a ganarnos la entrada al cielo. Obviamente esto pone a un lado todo lo que es la obra de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su muerte en la cruz por nuestros pecados. Es un tratar de alcanzar a Dios, de ir al cielo viviendo por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, desechando
la misericordia de Dios, el amor de Dios, el accionar de Dios. Y cuando yo hablo con personas sobre este tema, una de las cosas que yo les digo es, si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestro propio esfuerzo, si pudiéramos salvarnos haciendo bien, ayudando a los demás, si esa pudiera ser una vía, si esa pudiera ser una alternativa, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Si al fin y al cabo nosotros podemos salvarnos a través de mi religión, ayudando al necesitado, portándonos correctamente, entonces ¿para qué tuvo que morir Jesucristo? Yo me he extrañado también que cuando le pregunto a la gente, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Por qué murió? Generalmente las respuestas son correctas. La gente dice, él vino para rescatarnos, vino para morir por nuestros pecados, murió para salvarnos. Todo el mundo da la respuesta correcta, pero yo veo que decimos la respuesta correcta, sin embargo, actuamos de manera diferente, porque decimos, Él vino a salvarnos, sin embargo, yo trato de salvarme a través de mis propios medios, por mi religión, por mis buenas obras, por mis acciones, portándome bien. También la gente dice, todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan al cielo, todas las religiones son buenas. Y otra vez yo digo, si todos nosotros podemos llegar a Dios, acceder a Dios a través de cualquier medio, de cualquier religión, de cualquier creencia, si podemos llegar a Dios, entonces ¿por qué? ¿Para qué murió Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué? Si al fin y al cabo cada uno puede acercarse a Dios a través de cualquier medio, entonces no le veo sentido un sacrificio tan horrendo. Dios humanizarse, Dios haciéndose hombre, Dios encarnándose, venir aquí, enseñar, hablar tanto, predicar el evangelio, morir en una cruz. Si todos nosotros pudiéramos acceder a Dios a través de cualquier medio, tú en tu iglesia, yo en la mía, tú en tu religión, yo en la mía, tú haciendo tus obras y yo haciendo la mía, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Volvemos a la pregunta original, ¿quiénes irán al cielo? Porque ya hemos visto, y la Biblia tiene textos que respaldan esto, que no vamos al cielo por las buenas obras, no vamos al cielo por portarnos bien, no vamos al cielo por guardar las leyes, los mandamientos, las normas, no vamos al cielo por tener una religión. ¿Quiénes entonces irán al cielo? Volviendo al texto de el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos, es decir, era una persona importante, una persona con posición, con una trayectoria, una tradición, con conocimientos, un líder religioso, tenía conocimiento, tenía buena imagen, era conocido por todos. Lo más seguro que Nicodemo era un buen fariseo con una conducta recta, tratando de cumplir los mandamientos de Dios. Si alguien se merecía el cielo por las obras, ese hubiera sido Nicodemo. Dice que este vino a Jesús, el versículo 2, dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. En primer lugar, yo me pregunto, ¿qué le motivó a un hombre religioso, a un hombre maestro, un hombre de conocimiento, un hombre con buena imagen, con respeto frente a la sociedad, un maestro de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, qué le motiva a ir a Jesús? Yo pienso que Nicodemo tenía cierta curiosidad, cierto apetito por las cosas espirituales, que quería más. Así como muchos de nosotros, que hemos estado en nuestra religiosidad, hemos estado en nuestro caminar o en nuestros pecados, en lo que fuera, pero uno tiene como un deseíto de algo más. Hay como algo en nuestro interior, una semillita que se ha sembrado para conocer más a Dios. Quizás Dios ya había comenzado a obrar en este hombre, en Nicodemo.
Y eso le motivó a ir a Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿por qué de noche? Uno puede decir, bueno, quizás porque Jesús tenía una agenda muy apretada, quizás el mismo Nicodemo también tenía una agenda apretada, pero a mí me da la impresión de que Nicodemo fue de noche porque no quería exponerse. Un hombre de este nivel, de esta categoría, probablemente, y aquí estoy imaginando, estoy deduciendo, probablemente no quería que lo vieran frente a Jesús, este nuevo maestro, este nuevo profeta con nuevas enseñanzas, un obrador de milagros. Quizás no quería que lo vieran junto a él. Y eso yo lo puedo entender. A veces en una etapa, vamos a decir, primaria, en una etapa cuando una persona está comenzando a buscar a Dios, es probable que esto ocurra, que la persona no se sienta con tanta libertad para ir a una iglesia cristiana, para ir a una célula, para estar leyendo la Biblia frente a sus amigos, para orar frente a sus amigos, y uno sienta una dosis de vergüenza. Eso es posible. En mi propia vida, yo me acuerdo, cuando comencé a buscar de Dios, siendo un joven en mi pueblo, en Moca, con un hermano de 86 años que me había predicado el Evangelio. Esto yo lo he compartido antes. Me había compartido el Evangelio y yo iba a su casa y él oraba por mí, y a veces él me prestaba algún libro, alguna revista o algún folleto que tenía delante algo de Dios, de Cristo, una figura, la figura de Jesucristo. Y yo, cuando él me prestaba esto, la portada de la revista o del libro, yo la escondía debajo del brazo. Y yo iba y venía con mi revista bien escondida para que mis amigos, los muchachos, no me vieran con algo así como cristiano, religioso, evangélico, qué sé yo. Como que a uno le da cierta aprensión, cierto temor. Y yo entiendo esto. El hecho de que Nicodemo fuera de noche, lo puedo entender con un sentido de vergüenza, de cuidado. Y yo entiendo que muchos de nosotros en los inicios, uno puede tener ese sentido de vergüenza, como que uno no se atreve a decir abiertamente, yo soy cristiano, yo busco a Dios o hablar de Dios. Pero claro, ya después de un tiempo, se supone que uno sea un testigo donde quiera que uno esté y que uno sea una luz. Oigan, solamente para enriquecer un poquito este punto, lo que dice Juan 19:38, después que Jesús muere, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Oigan esto, este era otro líder, así como Nicodemo, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. O sea, ahí estaban los dos judíos, probablemente los dos fariseos, no, creo que José de Arimatea también, no sé, los dos hombres respetables, todavía, ya después de 3 años, buscando el cuerpo de Jesús por miedo a los judíos, haciéndolo en secreto, sirviendo a Jesús en secreto. Por eso yo digo, hay un tiempo para esto, pero no todo el tiempo. Nicodemo, asumo yo, fue a Jesús de noche por ese temor del hombre que a veces nos domina, que nos controla, que nos impide buscar a Dios con toda libertad. Ese temor al qué dirán, a dañar mi imagen, a la reacción de la familia, de los amigos. Incluso en lugares bien opuestos al evangelio, en esos países musulmanes o budistas o donde hay dictaduras, a veces los cristianos temen hablar de su fe así en público y tienen que ver muy bien con quién van a hablar, porque esto puede tener terribles consecuencias legales sobre ellos. Entonces Nicodemo fue a Jesús de noche, asumo, no lo dice la Biblia, que fue por ese temor del hombre. Dice que cuando vino a Jesús de noche, él dijo algo interesante: sabemos,
y está hablando en plural. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Parece ya que a este punto Nicodemo tenía cierto nivel de convencimiento. Sabemos que tú has venido de Dios. Implica un conocimiento, un convencimiento. Tenía algún tipo de información. Y es muy probable que se refiera no solamente a él, sino a otros que ya habían dialogado, que ya habían hablado sobre esto. Era una especie de conclusión, fruto de una especie de verificación. Ahora uno se pregunta si habían otros involucrados, ¿por qué vino él solo? Esto compagina un poco con lo que le estoy diciendo del temor del hombre. Quizás, aunque uno dice que Nicodemo todavía tenía esa dosis de temor o esa dosis de cobardía, pero probablemente fue el que más se atrevió, el menos cobarde, el menos temeroso, y los otros todavía no se atrevieron a ir y hablar con Jesús y hacerle las preguntas que tenían que hacerle. La declaración que dice, sabemos que has venido de Dios. Es decir, él reconocía que Jesús era un enviado de Dios. Todavía no le da la categoría de Mesías, pero sabemos que eres un enviado de Dios, quizás como uno de los profetas, uno de los maestros de Dios. Y dice algo muy especial, por las señales. Él reconocía y sabía las obras sobrenaturales, las obras de poder que Jesús realizaba. Fíjense cuánto conocimiento ya tenía recabado este hombre. No solamente que era un hombre bueno, un hombre correcto, un maestro, un conocedor de las Escrituras, sino que ahora él sabe, llega a una conclusión de que Jesús era un enviado de Dios, que Jesús tenía el poder de Dios. Dice, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Reconocía y percibía la presencia de Dios en Jesús. Sabía que no era un simple maestro o un profeta más. Y aquí nosotros vamos a ver con el desarrollo de esta historia que todo este conocimiento que Nicodemo tenía de Jesús, toda esta vida correcta que Nicodemo tenía frente a la sociedad, frente a la religión, frente al judaísmo, todo lo que él sabía de Jesús le era insuficiente para tener la fe salvadora, para tener la fe que le daba, que le podía dar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así hay mucha gente con mucho conocimiento. Jesús, el Hijo de Dios, te responden todas las preguntas. Yo me acuerdo, yo mismo. Se lo he contado también estando en la playa de Sosúa, sin ser cristiano, con unos amigos, fiestando, bebiendo, haciendo de todo, cuando nos preguntaron un grupo de cristianos, para ti, ¿quién es Jesucristo? Y yo respondí, el Hijo de Dios. Claro, yo tenía la información, yo había crecido siendo católico, yo había ido al catecismo, mi mamá era de las siervas de María, yo iba a misa todos los domingos, yo conocía todo, tenía la información y tenía una buena conducta. Sin embargo, esto no generó una fe para salvación, una fe para perdón de pecados. Había un conocimiento intelectual en Nicodemo, había información, había un convencimiento por el poder que se veía en Jesús, pero no tenía salvación. Fíjense la respuesta de Jesús. Yo digo, qué tremendo es nuestro Jesús, que no se deja enredar en la pata de los caballos, sino que Jesús va directamente al grano. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o no naciere de lo alto, no naciere de Dios, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús? El que no naciere de nuevo, no puede ver. Y Nicodemo, de una manera muy en lo natural, muy humana, dice,
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él no puede entender las cosas espirituales todavía. No le ha sido revelado, no tiene el Espíritu Santo, tiene una inquietud, pero él se va meramente a lo natural. Así cuando uno le predica a alguien, se va solamente a lo natural. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros ahora podemos reírnos. Un niño de escuela dominical que entiende lo que es el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, se puede reír y puede entender esto. Sin embargo, intelectuales de nuestra sociedad, algunos que ya han fallecido, no entendían y no entienden todavía la esfera espiritual. No entienden, están ciegos. ¿Cómo puede un hombre nacer, meterse otra vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo, esto es una afirmación, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está la clave. Si la humanidad entendiera esto, si nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, damos a entender esto a la humanidad, y Dios por su gracia le place revelársele, hermanos, vamos a tener una revolución en nuestras familias, en nuestro contexto, en nuestros amigos, nuestros vecinos. Si no naciere del agua y del Espíritu, no puedes entrar. En el anterior verso, en el versículo 13 decía, el que no nace de nuevo no puede ver. Y ahora dice, no puede entrar. Quien no nace de Dios, y ahorita vamos a explicar esto, quien no nace de lo alto, quien no nace de arriba, no puede ni ver el reino de Dios, ni entrar al reino de Dios. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Del agua quizás se puede estar refiriendo a la palabra de Dios que nos lava, que nos limpia. Pudiera estarse refiriendo al bautismo, a ese compromiso que se hace cuando uno se bautiza, esa primera obediencia formal que una persona hace bautizándose y confesando sus pecados, donde ocurre algo milagroso que en aquel tiempo se hacía inmediatamente a la confesión de fe. Ahora, en nuestros tiempos y de muchos años atrás, el bautismo generalmente lo realizamos después de la conversión. Una persona se convierte, una persona conoce al Señor, se le dan unas clases y luego viene el bautismo. En aquel tiempo el bautismo era simultáneo con la conversión, simultáneo con la confesión de fe, simultáneo con el arrepentimiento de sus pecados. Quizás por eso dice, el que no nace del agua, es decir, el que no toma ese paso de fe, ese compromiso, y el que no nace del Espíritu, es decir, es una obra de Dios en una vida. Es una obra del Espíritu. Todos nosotros que somos cristianos somos ultra privilegiados porque hemos tenido una obra del Espíritu en nuestros corazones que trajo un redarguir, un convencimiento, que trajo una revelación de Dios, un compungirnos por nuestros pecados, que nació una fe y nos conectamos, nos vinculamos con Dios de una manera milagrosa, que no entendemos cómo ocurrió esto, como vamos a ver más adelante. Por eso hay una obra del Espíritu. El que no nace del Espíritu, el que no sufre esta regeneración, esta transformación real, auténtica, no perfectos, no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del Espíritu entonces es un engendro por parte de Dios a nuestro interior, que hace que surja
una nueva vida. Cuando surge esa nueva vida, se inicia un conflicto en nuestro interior. Porque en nuestro interior, antes de conocer a Dios, nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos nos guiaban a hacer las cosas malas, a cometer pecados, o nos guiaban a odiar o a tener orgullo o fornicación, poniéndole nombre a esas cosas malas, a esos pecados. Y nosotros las hacíamos, y quizás nuestra conciencia nos hacía sentir mal, pero la conciencia llega a un momento en que se cauteriza, la conciencia se endurece, y ya, por eso hay personas que matan uno, y cuando matan uno, el primero que matan se siente mal, pero en la medida que van matando, ya matan a quien fuera y se toman un vaso de agua, se toman un jugo, se fuman un cigarrillo y como si nada hubiera pasado. Cuando el Señor implanta esa nueva vida, el Espíritu Santo viene a nosotros, comienza un pleito interno entre la carne y el espíritu, porque ya hay una nueva vida que está naciendo, que está creciendo dentro de nosotros, con los deseos de Dios, con los anhelos de Dios. Y es lo que el libro de Gálatas, capítulo 5, habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, en la medida que uno obedece a uno o al otro, uno se va volviendo o más espiritual o se va volviendo más carnal. Oigan lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, es decir, los que han permitido voluntariamente el acceso a la compañía de uno, una aceptación, a todos los que les recibieron, a los que recibieron a Jesús, a los que creen, a los que ponen su confianza, su fe, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el privilegio, les dio poder, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, les dio autoridad, les dio un privilegio de convertirse en hijos e hijas de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados, no han sido concebidos, no se ha colocado la vida, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí ocurre el nuevo nacimiento, la nueva vida, no producto de un deseo humano. No es porque yo quiero que yo voy a ser cristiano, no es porque yo quiero que tú seas cristiano, tú vas a ser cristiano. Nadie puede producir un cristiano. Nadie, solamente Dios, ni un ángel siquiera puede producir esa nueva vida en una persona. Los hijos de Dios son engendrados por Dios mismo. Esto no se hereda porque uno está en una familia cristiana. Uno tiene influencias en una familia cristiana. Uno tiene valores en una familia cristiana. Pero uno tiene en un momento dado que aceptar, que recibir. Uno tiene que tomar una decisión y la obra de Dios va a venir directamente a tu vida. Por eso he cuestionado el texto que muchos repetimos: serás salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No me parece que eso es algo automático, como una promesa de Dios que se va a cumplir. Yo creo que si yo soy salvo, mi familia va a recibir una influencia, mi familia va a recibir mis oraciones, mi familia va a recibir mi predicación, mi vida, mi testimonio, pero no es que automáticamente ellos se van a salvar. Ellos tienen que tomar cada uno su decisión. Van a estar expuestos a la luz del Evangelio, a la revelación de Dios, a una vida transformada, pero ellos tienen que tomar su decisión. Los hijos de Dios son engendrados por Dios mismo. Dios no tiene nietos. Porque tú nazcas en una familia cristiana no quiere decir que ya por eso tú vas a ser cristiano. Dios tiene hijos. Pero ser hijos de Dios, nacer de nuevo, es una obra del Espíritu
Espíritu Santo en nosotros. Dice 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Otra versión dice, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Esto es un gran privilegio cuando Dios en su misericordia comienza a tratar con nosotros. Nosotros imaginémonos que estamos en el mundo haciendo nuestra propia cosa. Alguien nos habla, alguien nos predica y el Señor siembra una semillita, el Señor siembra una inquietud y en esa inquietud comenzamos nosotros a buscar a Dios y Dios comienza a tratar. Y otra persona nos habla y suceden algunos acontecimientos, algunos de amor, algunos de dolor, que nos hacen acercarnos a Dios. Dios haciendo una obra en el corazón nuestro hasta que llega un momento durante un proceso en que yo abro mi corazón. El Señor pone la fe en mí, el Señor pone el arrepentimiento en mí porque yo he estado muerto en mis delitos y en mis pecados, según Efesios 2. Y entonces nace la vida de Dios, nace esa obra de Dios a través de su Espíritu Santo en mí. De modo que no es un portarse bien, ser una persona correcta, tener conocimientos, obedecer la Biblia, los mandamientos, las ordenanzas, es mucho más que eso. Es una nueva vida que surge dentro de nosotros, implantada por Dios mismo, que viene de Dios. Por eso, un cristiano, un hijo de Dios, no se puede producir humanamente, ni religiosamente, ni de ninguna otra forma que no sea por parte de Dios. No puede venir un ángel del cielo a producir esa vida en el corazón del ser humano. Eso solamente lo hace Dios. Eso es prerrogativa solamente de Dios. Y es verdad que a veces nosotros no tenemos el discernimiento, la capacidad para discernir cuando hay solamente una persona correcta, buena, que obedece los mandamientos, una persona sana, a una persona que ha nacido de nuevo. A veces no podemos diferenciar esto. Es como a veces alguien tiene un muñeco, una muñeca, y así a lo lejos, una persona tiene un muñeco o una muñeca y otra persona tiene un bebé. Y a simple vista, sí, a veces uno no sabe distinguir si los dos son reales. Pero en la medida que tú te acercas, tú te vas a dar cuenta que ese muñeco, aunque grita, dice mamá, dice papá, abre los ojos y hasta hace otra cosa, que tira una agüita. Parece como si fuera real, parece real. Pero es diferente a un bebé que tiene células vivas, que tiene un cerebro complicadísimo, que tiene un ADN, que tiene diferentes sistemas circulatorio, el sistema sanguíneo, que tiene un corazón, que tiene órganos, que tiene un sistema digestivo. Es un ser que está vivo. El otro parece que está vivo, pero no está vivo. Hay uno que no tiene vida y el otro tiene vida. Hay personas que parecen que tienen vida. Son buenas, son agradables, vienen a la iglesia muchas veces, diezman, ofrendan, se portan bien, hablan de las cosas de Dios, pero no tienen vida, no han nacido de nuevo, no tienen el soplo de Dios. Por eso la pregunta es, ¿quiénes irán al cielo? Los que se portan bien, los que son religiosos, los que tienen conocimiento, los que tienen información. No.
Los que van al cielo, dice Jesús, son los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios, los que han sido engendrados por Dios, soplados por Dios. Esos son los que van al cielo. Porque como decimos, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. La persona que no es nacida de lo alto, nacida de Dios, puede ser una linda persona, una bella persona, pero si no conoce a Dios, no va al cielo. Por eso, cuando los hermanos, a veces jóvenes y adultos, no importa, se enamoran de alguien que no es cristiano, pueden decir todo lo que quieran decir. Mira, él es bueno, ella es buena, mira, hasta se comporta mejor que muchos cristianos. Estás haciendo un yugo desigual. Invítale a la iglesia, ora por esa persona, no lo sueltes, no digas, no, yo no puedo tener una relación contigo. No, tráelo a la iglesia, predícale, dale testimonio, ora, échale maíz y mira a ver si en un momento dado Dios tiene misericordia y lo salva y le toca y ya pasó de muerte a vida y entonces engánchate ahí. Pero hasta en tanto no nazca de nuevo, hasta en tanto no se convierta, no te metas en un yugo desigual porque estás desobedeciendo a Dios. Ese es un paréntesis que no tiene nada que ver con esto. Entonces le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, de lo alto de arriba, no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es el único camino válido para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios. No basta con un cambio que tú hagas, que dejes de fumar, que dejes de beber, que no tenga otras relaciones aparte de tu compañero, tu compañera. No, el punto es, ¿has nacido de nuevo o no? ¿Tienes una nueva vida o no? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No quiere decir que somos perfectos ahora, no. Pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Esto es una obra de Dios. Ahora, ¿cuál es la parte nuestra? Marcos 1, versículos 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas: arrepentíos y creed en el evangelio. Las dos condiciones que el Señor pone para el nuevo nacimiento: arrepentimiento, un cambio de mentalidad, la palabra griega que se ha usado mucho, metanoia, y la fe en la buena noticia, en el evangelio de Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne, hermanos, se va a quedar así como carne. Aunque se le pongan parche, aunque se le enseñe algunas formas externas, aunque se le enseñe a hablar el léxico, el vocabulario evangélico, cristiano, es como la muñeca que llora. Parece que tiene vida, pero no tiene vida. Solo cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos toca, nos transforma, nos regenera, nos hace nacer de lo alto, entonces se engendra la nueva vida en nosotros. Es como en las películas. Ustedes han visto las películas cuando visten a una mujer que parece que está embarazada, ¿verdad? Le hacen hay una, ¿cómo se llama? Un asunto de goma que le ponen y tú la ves con su vestido y camina así todo, parece que está embarazada. Pero la que está real embarazada tiene una vida adentro.
La otra parece que está embarazada, luce como que está embarazada, camina como si estuviera embarazada. La otra tiene una vida, la otra tiene un hule, tiene plástico, tiene tela, tiene lo que fuera, tiene una almohada, lo que fuera. Pero la otra tiene vida. Jesús dijo, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario, es obligatorio nacer de nuevo. No hay otra forma, no hay otra alternativa de ir al cielo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no sabemos cómo es que esto se produce. No entendemos esto, no entendemos el viento, cómo es que se mueve, pero sentimos sus efectos. Asimismo nosotros no sabemos cómo es que se produce la acción de Dios y que Dios comienza, pone una semillita, pone una inquietud. No sabemos esa obra complicada, misteriosa, milagrosa del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo fue que vinimos a ser cristianos? Pero ahora nosotros sentimos que tenemos una amistad con Dios, que recibimos revelación de Dios, nos convertimos en hijos, en hijas de Dios. Vemos el accionar de este Espíritu Santo en nosotros, los resultados, la nueva vida que ha surgido en nosotros, la revelación que tenemos de su palabra, de su voluntad. En nuestras actitudes vemos cambios, en nuestras acciones. Cuando hacemos cosas malas vemos el redarguir, el convencimiento del Espíritu Santo en nosotros. No sabemos cómo esto ocurre. No podemos decir esto ocurre así en este momento. No sabemos, pero vemos sus efectos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? A veces nuestros propios paradigmas, nuestras líneas de pensamiento, nuestras creencias religiosas se convierten en un impedimento para entender las verdades espirituales, que cuando uno entra al Señor, a esta nueva dimensión, uno adquiere revelación y ya se ven sencillas. Pero nuestra forma de pensar de cómo es que Dios obra, cómo es que Dios lo va a hacer, qué es lo que Dios quiere, nuestros patrones culturales, religiosos, se convierten en obstáculos para que nosotros nos acerquemos a Dios. Nicodemo todavía está pensando en lo natural. ¿Cómo puede esto hacerse? Jesús le respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, lo básico, lo sencillo. El fundamento. ¿Quiénes irán al cielo? No los que se porten bien, los que tengan una iglesia, los que tengan una religión. Todo eso es bueno, los que lean la Biblia, los que traten de obedecer. Todo eso es bueno. Pero los únicos que entrarán al cielo son aquellos que han nacido de lo alto, han nacido de nuevo, son hijos de Dios, han recibido el soplo, la vida de Dios en sus corazones. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿O solamente eres una buena persona? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿O solamente vienes a una iglesia? ¿Te estás dirigiendo al cielo? Ya Dios hizo su parte en Jesucristo. Tu parte ahora es arrepentimiento y fe. ¿Te ha tocado Dios hoy? Allá donde nos están viendo y donde nos seguirán viendo, o los que están aquí, ¿te ha tocado Dios? ¿Tú sientes, sí, yo quiero nacer de nuevo? Yo quiero que Dios obre en mí. Es una decisión personal. Y en este día, hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy puede ser el día de conectarte con Dios y de que se opere el milagro que solo Dios puede realizar en una vida. Solo Dios. Nadie más. Ni una iglesia, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un ángel del cielo. Nadie puede operar, obrar, producir la vida dentro de ti. El nuevo nacimiento. Nadie puede producir esto. Solo Dios.
Y nosotros nos acercamos a Dios a través de una oración. Orar es hablar con Dios. Y le decimos a Dios: Señor, perdona mis pecados. Señor, yo creo en ti. Abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida. ¿Quieres tú hablar con Dios ahora? Tanto los que estamos aquí como los que están en sus casas. Vamos juntos a orar. Cerremos nuestros ojos y di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón. Te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Pongo mi vida en tus manos, oh Dios. Transfórmame y cámbiame. Amén. Amén. Quiero hablar a esta cámara, por favor. Si tú recibiste al Señor, me gustaría orar por ti. Tanto los que están aquí como los que están en sus casas. Este es un día maravilloso, un día glorioso. Si tú abriste tu corazón hoy a Jesús, tú lo puedes anotar. En este día, Dios se acercó a mí de una manera especial. Y yo te aseguro, a partir de hoy, el Espíritu Santo se ha acercado a ti de una manera tan especial, que se va a iniciar un proceso de transformación que tú no vas a entender, ni yo tampoco. El viento sopla por donde quiere, pero uno ni sabe de dónde viene, para dónde va. Uno solamente puede ver sus efectos. Yo me sorprendo. En todo mi tiempo de pastorado me sorprendo ver personas venir al Señor que no saben nada del mundo espiritual, de las cosas de Dios, de la Biblia. No saben nada, y después con el tiempo uno los ve creciendo con revelación, con discernimiento, con transformación en sus vidas. Es como los hijos nuestros. Uno los ve que ni saben hablar, ni saben caminar, ni saben comer por sí mismos, y después uno los ve ya hombres y mujeres. Es una obra del Espíritu de Dios, es una obra del Espíritu Santo en tu corazón. Me gustaría orar por ti. Me gustaría pedirle a Dios y que toda la iglesia oráramos por ustedes. ¿Hiciste esta oración conmigo? Ahí donde tú estás, levanta tu mano, por favor, porque me gustaría orar por ti. Los que están en sus casas también, vamos a orar por ustedes. Vamos a pedirle a Dios. ¿Oraste conmigo? Amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Gloria a Dios. No tengas temor, no tengas temor, no tengas vergüenza. Si oraste conmigo, levanta tu mano y vamos a orar por ustedes. Todos vamos a estar de pie y vamos a orar. Este es un día maravilloso. Es el inicio de una nueva vida. Cuando uno hace una oración de este tipo, que Dios se acerca a uno, ¿qué es lo que uno está haciendo? ¿Comprometiéndose con una iglesia? No, ese no es el punto. Es bueno que estemos juntos, claro que sí. Pero nos estamos acercando a Dios y abriendo el corazón para que Dios comience a obrar de una manera especial, particular, personal en nuestras vidas, dándole el permiso a Dios. Así que toda la iglesia vamos a orar por los que están allá en sus casas y por los que están aquí también. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios. Bendice estas vidas, Señor. Así como tú nos has dado a nosotros este nuevo nacimiento, nos has dado crecimiento, nos has acompañado, tu Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Te pedimos que tú los acompañes, que tú los bendigas, que tú los llenes de tu presencia, que tú rompas toda cadena, que tú seas glorificado en ellos, Señor. Bendíceles, llénales de ti, glorifícate, Señor, en sus vidas.
Dales revelación de tu palabra, dale entendimiento, abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, que se caigan las escamas de sus ojos y que comiencen a verte a ti, el único Dios vivo y verdadero. Comiencen a recibir revelación tuya. Dales esa pasión por ti, Señor, y guárdales en el hueco de tu mano, así como dice tu palabra, y tú nos has guardado a nosotros, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Y gracias por la obra de tu Espíritu Santo en todos aquellos que ya te conocemos. Gracias, Señor, porque no sabemos cómo sucedió. No entendemos cómo sucedió, pero tú nos alcanzaste con tu amor, con tu misericordia. Somos salvos. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Tenemos vida eterna. Tenemos acceso libre a ti. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos. Contigo quiero estar. Aleluya. Bendice a Dios por tu salvación. Siempre Bendice a Dios porque Él te acercó a ti. Así es. te entrego lo que soy. Contigo quiero estar. Te amo, Dios, te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Con todo, Dios, te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Ustedes saben que Dios ha hecho una obra en todos nosotros. Y quiero dar esta palabra para aquellos que ya conocemos al Señor, tenemos un tiempo caminando con Dios. El Señor trató contigo. Desde antes de tú conocerle, ya Dios estaba tratando contigo. Te tenía en la mirilla por su amor, con sus planes, con sus propósitos. Desde antes de nacer ya Él había pensado en ti. Tenía una buena voluntad para ti, agradable, perfecta, buenos deseos, buenos pensamientos para contigo. Te atrajo con cuerdas de amor, con lazos de amor, te atrajo. Produjo en ti el arrepentimiento, produjo en ti la fe, te salvó, te sopló aliento de vida. Ahora tú eres una nueva criatura, te ha abierto el cielo. ¿Y tú crees que Dios va a abandonar su obra ahora? Después de todo lo que Él ha hecho para atraerte, para salvarte, para traerte a sus caminos, Él te va a abandonar así como tan fácilmente como a veces la gente dice: ay, Dios me abandonó, Dios me dejó. ¿Tú te crees que Dios te va a abandonar así por así? ¿Tú no crees que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Va a continuar hasta el final contigo. Dios no te dejará y no te desamparará. Te amo, Dios, te seguiré. Aleluya. Me cautivaste, me quiero conocer y correré hacia tu corazón, tu corazón. Con todo, Dios, te seguiré. Me cautivaste, te quiero conocer y correré
mucho y parece como un cliché, pero hermanos, la iglesia no para. La iglesia continúa donde quiera que esté. En medio de pandemia, en medio de gobiernos dictatoriales, en medio de religiones contra el cristianismo, en medio de persecuciones, la iglesia no para, hermanos. No es porque nosotros seamos valientes, poderosos, fieles. No, hermano, esto no depende de nosotros. La iglesia no para porque la iglesia es de Dios, la iglesia es de Jesucristo. ¿Y quién para a Jesucristo? ¿Quién lo para? Nadie, nadie. La iglesia no para. Ningún gobierno, ni los emperadores romanos, ni los musulmanes, ni los budistas, ni los comunistas, ni los dictadores de derecha ni de izquierda. Nadie ha podido parar la iglesia, hermanos. La iglesia no para. La iglesia es indetenible, indestructible, porque es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Jesucristo, hermanos. Esto no es gloria humana, no es perseverancia humana, es poder de Dios en medio nuestro, para su gloria y para su honra.